Era un viernes de otoño como cualquier otro en el pequeño pueblo de Clearwood. El sol se ocultaba detrás de una capa de nubes grises, proyectando un halo siniestro sobre las copas de los árboles del bosque Raz, conocido por los lugareños como el Bosque de los Susurros. Jennifer, una joven periodista de la ciudad, se había mudado recientemente al pueblo en busca de una vida tranquila. Pero su curiosidad innata la llevó a interesarse por las leyendas locales. Había escuchado historias sobre personas que entraban al bosque y nunca regresaban, y decidió investigar. Empacó su grabadora, su cámara, una linterna y un pequeño cuchillo para protegerse. Sus amigos le habían advertido que no se adentrara sola, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. Si algo me pasa, escucharán mi historia de todos modos, pensó, colocando la grabadora en el bolsillo de su chaqueta. El bosque inicialmente parecía como cualquier otro, pero a medida que avanzaba, Jennifer comenzó a sentirse incómoda. No podía quitarse la sensación de que algo o alguien la estaba observando. Después de aproximadamente una hora, llegó a un claro en el que se encontraba un antiguo árbol caído. Decidió descansar un momento y revisar las grabaciones de su cámara. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro apenas audible, como una voz humana distorsionada por el viento. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, la grabadora estaba funcionando, así que se tranquilizó pensando que al menos tendría evidencia si algo sucedía. A medida que la noche caía, Jennifer se sentía cada vez más inquieta, pero permaneció firme, dispuesta a desentrañar el misterio que cubría el bosque. Jennifer continuó su camino, cada vez más inquieta. Finalmente, llegó a una cabaña abandonada que parecía haber sido habitada hace muchos años. La madera estaba podrida y las ventanas rotas. Quizás esto sea lo que estaba buscando, pensó, y se decidió a entrar. En el interior, encontró una vieja silla de mecedora, una estufa de leña y una estantería llena de libros y periódicos antiguos. Uno de los periódicos tenía una noticia sobre la desaparición de un niño en el bosque hace más de 50 años. Según el artículo, el niño se había perdido durante una excursión escolar y nunca fue encontrado. Los padres insistían en que escuchaban su voz llamándolos desde el bosque cada noche, pero nadie les creyó. Jennifer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Justo en ese momento, la puerta de la cabaña se cerró violentamente detrás de ella. Sobresaltada, intentó abrirla, pero estaba atrancada. De repente, los susurros regresaron, solo que esta vez eran más claros, casi como si estuvieran dentro de la cabaña. No deberías estar aquí, decían las voces. Temiendo por su vida, Jennifer buscó una salida. Recordó el pequeño cuchillo que llevaba y comenzó a cortar la madera podrida de la ventana. Mientras lo hacía, los susurros se transformaron en risas siniestras que llenaban el aire. Finalmente, logró hacer un agujero lo suficientemente grande como para salir. No esperó un segundo más y se lanzó al exterior. Pero al aterrizar en el suelo, notó algo extraño: el bosque había cambiado. Los árboles parecían más oscuros, las sombras más densas, y el aire se había vuelto frío y espeso. Jennifer se levantó rápidamente, sacudiéndose el miedo y el polvo. Miró hacia atrás y vio que la cabaña parecía aún más deteriorada, como si hubiera sido consumida por el tiempo en cuestión de segundos. Con la linterna en mano, comenzó a caminar a un ritmo acelerado. Su intuición le decía que debía encontrar el corazón del bosque, un misterioso lago del que hablaban las leyendas locales. Según los cuentos, quien llegara al lago podría encontrar el camino de regreso, incluso desde los rincones más oscuros y retorcidos del bosque. Pasaron horas, o al menos eso le parecía a Jennifer. El bosque parecía extenderse infinitamente, y cada paso que daba se sentía como una eternidad. Los susurros nunca cesaron, de hecho, se hicieron más intensos y ahora podía escuchar claramente voces que decían su nombre. Finalmente, llegó a un espacio abierto donde el lago debía estar, pero en su lugar encontró una extensión de tierra seca y árboles caídos. Se sentó, abatida y exhausta, cuando escuchó un nuevo tipo de susurro: el sacrificio traerá el agua. Jennifer recordó el viejo periódico en la cabaña y cómo mencionaba el extraño comportamiento del niño. Desaparecido antes de su fatal excursión, había estado dibujando símbolos en la tierra y hablando sobre un sacrificio necesario.
En ese momento, notó un movimiento entre los árboles. Un ciervo emergió de la oscuridad, mirándola con ojos que reflejaban una inteligencia normal. Casi como si comprendiera la gravedad de la situación, el ciervo se acercó y bajó la cabeza. Jennifer pensó en el cuchillo en su bolsillo. ¿Podría realmente llevar a cabo un acto así, incluso si eso significaba encontrar una salida? Mientras luchaba con su moralidad, los susurros se volvieron gritos ensordecedores. «¡Hazlo! ¡Hazlo ahora!». Y justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, el ciervo la miró a los ojos y, de alguna manera, Jennifer supo que no debía hacerlo. Los susurros habían estado intentando manipularla todo este tiempo. Con una nueva determinación, Jennifer se levantó y gritó hacia la oscuridad: «No haré lo que quieran. Muéstrense». En ese instante, los árboles parecieron retroceder, y el lago, que antes estaba seco, comenzó a llenarse de agua de manera inexplicable. Una figura emergió del centro del lago. Era el niño desaparecido, o al menos lo que quedaba de él, un espíritu etéreo que irradiaba una luz azul pálida. «Me has liberado», dijo el espíritu. «Fui engañado por las voces, igual que intentaron hacer contigo. Mi sacrificio mantuvo este bosque vivo, pero también lo maldijo. Gracias a tu resistencia, la maldición se ha roto». Antes de desaparecer, el niño apuntó hacia un camino que se había abierto entre los árboles. «Esa es tu salida», dijo, y se desvaneció en una nube de luz azul. El bosque parecía haber recobrado su antigua calma. Los árboles, antes oscuros y amenazadores, ahora dejaban pasar destellos de luz lunar a través de sus ramas. El aire ya no estaba lleno de susurros malévolos, sino de los sonidos habituales de la noche, el crujido de las hojas, el ulular de un búho distante, y el croar de las ranas cerca del lago. Jennifer siguió el camino que el espíritu del niño había señalado. Cada paso que daba la alejaba más de la maligna influencia del bosque de los susurros. Finalmente, vio una luz en la distancia, la entrada del bosque, donde su aventura había comenzado. Cuando cruzó el umbral del bosque y pisó el asfalto de la carretera, sintió un alivio inmenso. Había escapado, había roto la maldición y, lo más importante, había liberado al espíritu del niño de su eterno sufrimiento. Al día siguiente, Jennifer regresó al pueblo y fue directamente al viejo archivo municipal. Quería saber más sobre el niño, quién era y qué había llevado exactamente a su desaparición hace tantos años. Pero por más que buscó, no pudo encontrar ninguna mención del niño o de la excursión escolar en la que se había perdido. Era como si la historia hubiera sido borrada de los registros. Perpleja pero decidida a compartir su experiencia, regresó a su casa y descargó las grabaciones de su cámara y grabadora. Sin embargo, lo que encontró la dejó atónita. Todas las grabaciones dentro del bosque estaban en blanco, y las fotos que había tomado mostraban un paisaje completamente ordinario. No había pruebas de los eventos sobrenaturales que había experimentado. Pero Jennifer sabía la verdad y decidió escribir todo lo que había vivido. Aunque no tenía pruebas tangibles, tenía su testimonio, y eso tenía que bastar. Por supuesto, hubo quienes dudaron de su historia. Pero también hubo otros que escucharon, aquellos que habían experimentado eventos inexplicables en sus vidas y entendían que no todas las verdades pueden ser capturadas en foto o vídeo. Jennifer continuó su vida, pero siempre llevó consigo el recuerdo de esa noche. Y aunque los lugareños siguieron llamándolo el Bosque Raz, para Jennifer siempre sería el Bosque de los Susurros, un lugar que había enseñado y quitado tanto, un lugar que ahora descansaba en paz.